Pensaron que era solo una mujer desesperada buscando marido. Se equivocaban. Bajo el encaje de su vestido de novia, Abigail escondía un secreto que podría llevarla a la horca en Boston, y una habilidad que pronto decidiría quién vivía y quién moría en las montañas de Montana. Cuando la novia por correo bajó del tren, el pueblo de Copper Creek no lo sabía. No sabían que miraban a su única esperanza contra un asesino al que no podían disparar. Pero antes de poder salvarlos, tenía que sobrevivir a su nuevo esposo. Un hombre que odiaba a los mentirosos más de lo que temía a la muerte. Esta es la verdadera historia no contada de la doctora novia de Copper Creek. El barro en Copper Creek no solo manchaba, te tragaba entero. Ese fue el primer pensamiento de Abigail Sterling al bajar del carruaje. Sus botas se hundieron 2 pulgadas en el fango de la calle principal. Aferraba su bolso de viaje con desesperación y los nudillos blancos. Dentro de ese bolso no había una dote ni reliquias familiares, ni baratijas sentimentales de su vida en Boston. Envuelto en lana gruesa, en el fondo, había un rollo de cuero. Contenía un bisturí de acero alemán, forceps y 3 viales de sulfato de morfina. Ya no era Abigail Sterling, doctora en medicina. Aquí, a la sombra de la cordillera Absaroka, era solo Abigail, la novia por correo. ¿Es usted la que busca a Kincaid? La voz sonaba como grava triturada bajo una rueda de carreta. Abigail miró hacia arriba, protegiéndose los ojos del fuerte sol de Montana. El hombre que se alzaba sobre ella era aterrador. Tenía más barba que cara. Su abrigo estaba hecho de piel de oso que aún olía levemente al animal. Sostenía las riendas de un carro, mirándola no con lujuria ni amabilidad, sino con la evaluación cansada de un hombre que compra una mula. «Soy Abigail Sterling», dijo ella, forzando su voz a mantenerse firme. «Estoy aquí para casarme con Jeremiah Kincaid». «Ese soy yo», gruñó el hombre. No le ofreció la mano para ayudarla a subir. Solo movió la cabeza hacia el asiento del banco. «Tire su bolso atrás. Estamos perdiendo luz del día». Abigail tragó el nudo en su garganta. En Boston, había sido la primera mujer en realizar con éxito una apendicectomía en el Hospital de Caridad de San Judas. Extraoficialmente, por supuesto. Su mentor, el doctor Arthur Calloway, se había llevado el crédito. Pero cuando Calloway cometió un error por estar ebrio durante una cirugía al hijo de un senador, y el chico murió, no dudó. Señaló con el dedo a la asistente femenina. La orden de arresto citaba negligencia y practicar sin licencia. Ella había huido en medio de la noche. Respondió a un anuncio en un periódico desechado en una plataforma de tren. Se busca esposa, mente sana, espalda fuerte, sin preguntas. J. Kincaid, territorio de Montana. Subió al carro sintiendo la madera áspera contra sus manos enguantadas. Jeremiah Kincaid chasqueó la lengua y los caballos se lanzaron hacia adelante. El pueblo de Copper Creek era una cicatriz en el paisaje. Una cantina, una tienda general, un herrero y una docena de chozas agrupadas contra el viento. Al pasar por la tienda general, Abigail vio a un hombre con un traje gris impecable en el porche. Tenía una cadena de reloj de oro sobre un vientre prominente y ojos como un halcón detectando un ratón de campo. «¿Quién es ese?», preguntó Abigail suavemente. Jeremiah no miró. Thaddeus O'Malley, banquero, alcalde, dueño de la mina, dueño del pueblo. Cree que es dueño de la gente. Mantente alejada de él. Parece intenso. «Es una serpiente», escupió Jeremiah, guiando a los caballos por un sendero empinado y rocoso. «Y tiene un doctor mascota que mantiene con correa. El Dr. Ambrose, un borracho que recetaría whisky para una pierna rota si O'Malley se lo dijera. Si te enfermas, lo sudas. No vas con Ambrose». El corazón de Abigail dio un vuelco. Un doctor borracho, un alcalde tirano. Era un barril de pólvora y ella estaba sentada encima sosteniendo un fósforo. El viaje a la cabaña tomó 2 horas de silencio que sacudía los huesos. Jeremiah no era hablador. Era un sobreviviente. Abigail observaba sus manos en las riendas, ásperas, con cicatrices, faltándole la punta de un dedo meñique. Manos que cortaban leña y despellejaban caza.
Las manos de ella eran suaves, ágiles, entrenadas para coser arterias del tamaño de un hilo. Si él las veía, sabría que ella no era la chica de granja que decía ser en su carta. Se ajustó los guantes más fuerte. La cabaña era robusta, construida con troncos pesados, posada en una cresta con vista al valle. Era hermosa de una manera salvaje y solitaria. No es mucho, dijo Jeremiah, deteniendo el carro, pero el techo aguanta la nieve y la estufa tira bien. Saltó abajo y finalmente, por primera vez, la miró a los ojos. Sus ojos eran de un tono azul impactante, penetrando a través de la suciedad de su cara. Había inteligencia allí y una pena profundamente enterrada. No espero amor, señorita Sterling, dijo, bajando la voz una octava. Necesito a alguien que maneje la casa, cocine las comidas y ayude a conservar la carne para el invierno. Es una vida dura. Si huye de algo, y todos aquí huyen de algo, mejor déjelo en el límite de la propiedad. No tolero mentiras. Abigail sintió un sudor frío en la columna. Estoy aquí para trabajar, señor Kincaid. No tengo miedo de una vida dura. Bien, dijo él. El párroco vendrá mañana para decir las palabras. Esta noche usted toma la cama. Yo dormiré en el altillo. Mientras desempacaba sus escasas pertenencias esa noche, escondió el rollo médico bajo una tabla suelta del suelo, debajo del marco de hierro de la cama. Podía escuchar a Jeremiah moviéndose en el altillo sobre el pesado golpe de sus botas. Se sentía como una impostora. Era una mujer de ciencia, una sanadora fingiendo ser una ama de casa pionera. Pero mientras se quedaba dormida, no sabía que la primera prueba de su disfraz no vendría de Jeremiah. Vendría del pueblo abajo, donde un minero tosiendo acababa de colapsar en la cantina de O'Malley. Su piel ardía con una fiebre que estaba a punto de incendiar la montaña. El matrimonio con Jeremiah Kincaid fue un asunto tranquilo. El predicador del circuito, un hombre llamado Reverendo Thomas, con polvo grabado en sus arrugas, los casó en el porche. Los testigos fueron los dos perros de casa de Jeremiah, Buster y Blue. Los declaro marido y mujer, dijo el reverendo, cerrando su Biblia de golpe. Que Dios los ayude a ambos. Las primeras 2 semanas fueron una educación brutal. Abigail, que podía recitar la anatomía del corazón humano en latín, no sabía despellejar un conejo. Quemaba los bizcochos. Se quemaba en la estufa de hierro fundido. Cada error era recibido con la paciencia silenciosa y estoica de Jeremiah, que de alguna manera era peor que los gritos. Una tarde, mientras el viento aullaba a través de las grietas de los troncos, Jeremiah entró desde el granero. Se sujetaba el brazo izquierdo. Estaba pálido bajo su bronceado. ¿Qué pasó?, preguntó Abigail, soltando la toalla que sostenía. Me pateó un caballo, gruñó él, sentándose pesadamente a la mesa. Solo es un moretón. Abigail se movió hacia él instintivamente. Sus ojos de doctora escaneaban la herida. El ángulo de su brazo estaba mal. No era solo un moretón. El radio estaba fracturado, probablemente una fractura fina. Pero si seguía trabajando, se rompería. Déjame ver, dijo ella, extendiendo la mano. Jeremiah se estremeció, retrocediendo. Dije que está bien, mujer. No necesito alborotos. Jeremiah, mira la hinchazón, insistió ella, su tono cambiando de esposa sumisa a médico autoritaria antes de poder detenerse. Si no inmovilizas eso, perderás el uso de tu mano. La hinchazón está comprimiendo el nervio cubital. ¿No sientes el hormigueo en tu dedo anular? La habitación se quedó en silencio absoluto. El fuego estalló en la estufa. Jeremiah la miró, entrecerrando sus ojos azules. El nervio cubital. Repitió lentamente. Esa es una palabra elegante para una novia por correo de una granja de papas. Abigail se congeló. Había resbalado. Lo leí en un libro. Mi padre tenía una enciclopedia. Jeremiah la miró fijamente por un momento largo y agonizante. Él era inteligente. Ella se había dado cuenta rápidamente. Leía a Shakespeare a la luz de las velas y tomos pesados sobre agricultura. No era un tonto. Tráeme el whisky, dijo finalmente. No creía su mentira, pero tenía demasiado dolor para discutir. Abigail trajo la botella, pero no se detuvo ahí. Mientras él bebía, ella rasgó tiras de una enagua limpia. Encontró 2 trozos rectos de madera para encender fuego. Voy a vendarlo,
declaró. No preguntó. Agarró su brazo con un agarre firme y practicado. Él siseó de dolor, pero no se apartó. Sus manos, que usualmente torpeaban con las ollas y sartenes, se transformaron de repente. Eran precisas, eficientes, gentiles pero firmes. Redujo la hinchazón con una compresa fría, revisó su circulación y entablilló el brazo con un vendaje profesional. Aguantaría incluso mientras cortaba leña. Jeremiah la observó todo el tiempo. La botella de whisky olvidada a medio camino de su boca. Cuando terminó, ató el nudo y retrocedió sin aliento. «Manténgalo elevado esta noche», dijo, mirando al suelo. «Por favor». Jeremiah flexionó los dedos. El dolor era manejable ahora. El soporte era perfecto. «Tienes manos de cirujano, Abby», murmuró, usando su apodo por primera vez. «Tengo manos que crean encaje», mintió ella, con el corazón martilleando contra sus costillas. «Requiere destreza». Él no insistió, pero la dinámica en la cabaña cambió. La observaba más de cerca ahora. Veía cómo se lavaba las manos obsesivamente. Veía cómo miraba el contenido nutricional de su comida, insistiendo en hervir agujas de pino para el té para prevenir el escorbuto. 3 días después, fueron al pueblo por suministros. La atmósfera en Copper Creek se había agriado. El ruido habitual de la cantina estaba apagado. La gente se apresuraba por las calles embarradas con la cabeza baja. En la tienda general, la señora Higgins parecía demacrada. Sus ojos estaban rojos. «Hoy no hay azúcar, Jeremiah», dijo la señora Higgins con voz temblorosa. «Los vagones de suministros no han llegado. Dicen que el paso está cerrado». «¿Nieve?», preguntó Jeremiah. «Solo era octubre». «No», susurró la señora Higgins, inclinándose sobre el mostrador. «Cuarentena. Hay enfermedad en el campamento minero. 3 hombres muertos en un día, tosiendo sangre, ardiendo tan rápido que su piel se vuelve azul». Abigail sintió que la sangre se le iba de la cara. Cianosis de inicio rápido. «¿Los vio el doctor Ambrose?», preguntó Abigail bruscamente. La señora Higgins se burló con amargura. «Ambrose está escondido en la mansión de O'Malley. O'Malley tiene guardias apostados. Dice que el doctor está reservado solo para personal esencial. Los mineros están solos». «Eso es una sentencia de muerte», dijo Abigail, alzando la voz. Jeremiah puso una mano pesada en su hombro. «Abby», silencio. «Pero Jeremiah, si es respiratorio, se propagará. Los mineros viven en barracones. Necesitan aislamiento. Necesitan ventilación. Necesitan...». «Nos vamos», ordenó Jeremiah. Tiró monedas en el mostrador y la arrastró fuera de la tienda. En la calle, una mujer joven de no más de 20 años salió tropezando de un callejón. Aferraba un bulto de trapos contra su pecho. «¡Un bebé! ¡Por favor!», gritó la mujer, con los ojos salvajes. «Ayuda a mi niño. No despierta, está muy caliente». La gente en la calle retrocedió, cubriéndose la boca con sus abrigos. El miedo, primitivo y feo, se extendió por la multitud. Abigail se detuvo. Trató de soltarse de Jeremiah, pero su agarre era de hierro. «No lo hagas», le advirtió, con voz baja y urgente. «Si te acercas a esa fiebre, la traes a casa. Sobrevivimos, Abby. Ese es el trato. Sobrevivimos. Es un niño, Jeremiah. No es nuestro hijo». Abigail miró a la mujer. Miró el bulto donde colgaba inerte una pequeña extremidad pálida. Miró a su esposo, el hombre que exigía la verdad, pero vivía por la ley de las montañas. Tomó una decisión. Dejó de luchar contra su agarre. Dejó que la subiera al carro. Mientras se alejaban, dejando a la madre gritando en el barro, Abigail miró hacia adelante. Ya no tenía solo miedo, estaba furiosa. Esa noche, mientras Jeremiah dormía, Abigail no durmió. Levantó la tabla del suelo, abrió el rollo de cuero. El acero de sus instrumentos brillaba a la luz de la luna. Los limpió, los pulió. Si la epidemia era lo que ella pensaba, era difteria, o quizás una cepa virulenta de influenza. El pueblo de Copper Creek estaba a punto de convertirse en un cementerio, y el Dr. Ambrose, el cobarde en la mansión, no los salvaría. Jeremiah Kincaid pensaba que se había casado con una esposa. Estaba a punto de descubrir que vivía con la única salvadora que tenía este pueblo olvidado por Dios. Y mañana, ella iba a romper sus reglas.
La primera nieve cayó 3 días después de la visita al pueblo. Un polvo blanco que silenció el bosque. Para Jeremiah, significaba el inicio de la temporada de trampas. Para Abigail, era cobertura. Jeremiah se fue antes del amanecer para revisar sus líneas en el Paso Alto, un viaje que le tomaría hasta el anochecer. En el momento en que su silueta desapareció en la línea de árboles, Abigail se movió con precisión militar. Se cambió a su vestido más oscuro. Empacó su rollo médico en un saco de arpillera destinado a papas. Y ensilló a la yegua, Bessie. Bessie era vieja y lenta, pero era silenciosa. Abigail cabalgó duro hacia las chozas mineras en las afueras de Copper Creek. El asentamiento era una colección lamentable de tiendas de lona y chozas de madera, temblando contra el viento cortante. El olor la golpeó primero. El hedor de cuerpos sin lavar, humo de leña y el sabor metálico de la enfermedad. Encontró a la mujer de la calle, Sarah, acurrucada en un cobertizo cerca del arroyo. El bebé, un niño llamado Toby, yacía sobre un montón de paja. Ya no lloraba. Jadeaba con un sonido terrible y rasposo, como una sierra cortando madera mojada. Estridor. Sarah levantó la vista, con los ojos huecos. No reconoció a la mujer del vestido oscuro de inmediato, pero reconoció la autoridad en el paso de Abigail. «Ponga agua a hervir», ordenó Abigail, quitándose los guantes de montar. Ahora, se arrodilló junto al niño. Estaba cianótico, sus labios de un tono violeta aterrador. Le abrió la boca. La parte posterior de su garganta estaba cubierta por una membrana gruesa y grisácea. Difteria, el ángel estrangulador. ¿Se está muriendo?», sollozó Sarah, torpeando con una tetera sobre un pequeño fuego. «Se está asfixiando», dijo Abigail con gravedad. «La membrana está cerrando su tráquea. Tengo que abrirla». «¡Abrirla!», gritó Sarah. «¡Lo matarás!». Abigail se volvió, con los ojos llameantes. «Ya está muerto si no hago nada. ¿Quiere un hijo muerto o una oportunidad de luchar?». «Elija, Sarah». La mujer colapsó hacia atrás, asintiendo en silencio. Abigail trabajó rápido. Esterilizó su bisturí en las llamas del fuego. No había cloroformo. No había tiempo. Instruyó a Sarah para que sostuviera la cabeza del niño como un tornillo de banco. «No mire», susurró Abigail a la madre. «Solo sostenga». Con una mano firme que desafiaba la adrenalina en sus venas, Abigail hizo la incisión en la tráquea del niño. La sangre brotó brillante y roja. El niño se agitó, pero Sarah aguantó con la fuerza de una madre en duelo. Abigail insertó un pequeño tubo hueco de plata que había rescatado de una pluma rota. El aire siseó al entrar. El pecho del niño se alzó 1, 2 veces, y luego el color rosado comenzó a volver a sus mejillas. El jadeo cesó, reemplazado por el silbido de la respiración a través del tubo. Abigail se dejó caer hacia atrás, limpiándose el sudor de la frente con la manga. Pasó la siguiente hora limpiando la herida, instruyendo a Sarah sobre cómo mantener el tubo despejado y mezclando una solución salina. «¿Quién es usted?», susurró Sarah, mirando a Abigail como si fuera una aparición. «No es ninguna esposa de granjero». «No soy nadie», dijo Abigail bruscamente, empacando su bolso. «Si le dice a un alma que estuve aquí, no volveré. Y habrá otros. Esta enfermedad se propaga». Dejó a Sarah llorando de gratitud y cabalgó a la siguiente choza, donde un viejo minero ardía de fiebre. No tenía antitoxina, pero tenía conocimiento. Aisló a los enfermos, abrió ventanas para ventilar el aire estancado y forzó líquidos. Trabajó hasta que sus manos estuvieron en carne viva y el sol comenzó a ocultarse tras los picos. El viaje de regreso a la cabaña fue una carrera contra Jeremiah. Empujó a Bessie más fuerte de lo que la vieja yegua debería haber ido. Llegó justo cuando el cielo se ponía morado. Guardó el caballo, lo frotó para ocultar el sudor y corrió adentro. Estaba pelando papas cuando la puerta se abrió. Jeremiah entró pisando fuerte, trayendo una ráfaga de aire helado. Dejó un par de conejos en la mesa. La miró a ella, luego a las papas, luego al barro en el dobladillo de su vestido que ella no había notado. «Las papas no están peladas», notó con voz plana. Me quedé dormida». Abigail mintió dándole la espalda. «No me sentía bien».
Jeremiah caminó hacia ella, extendió la mano y tocó su cabello. Estaba revuelto por el viento, enredado. Olió el humo de leña en su ropa. No el humo limpio de roble de su estufa, sino el humo acre de pino de las chozas. «Hueles a las minas», dijo en voz baja. El corazón de Abigail martilleó. Estaba quemando basura afuera. El viento cambió. Jeremiah miró la parte posterior de su cabeza. Sabía que ella mentía. No sabía por qué, y eso lo aterrorizaba. ¿Se estaba viendo con alguien? ¿Planeaba dejarlo? El pensamiento envió una punzada de celos fríos a través de su pecho, más afilada que el viento invernal. «No me mientas, Abby», advirtió, con voz baja y peligrosa. «Te dije que puedo soportar cualquier cosa menos mentiras». «No estoy mintiendo», susurró ella, una lágrima resbalando por su mejilla. Estaba salvando vidas y no podía decírselo. Él no le habló por el resto de la noche. El silencio en la cabaña era más pesado que la nieve acumulándose afuera. Pero Abigail sabía que lo haría de nuevo. Tenía que hacerlo, porque abajo en el valle, el ángel estrangulador apenas estaba estirando sus alas. Noviembre trajo una ventisca que enterró los pasos, sellando a Copper Creek del resto del mundo. También trajo el pico de la epidemia. Ya no eran solo las chozas. La muerte gris había subido la colina al pueblo. La tienda general estaba cerrada. La escuela estaba vacía. La campana de la iglesia sonaba cada mañana y cada tarde, marcando el paso de otra alma. En la cabaña en la cresta, la tensión se había roto. Jeremiah y Abigail vivían como extraños en la misma habitación. Él dormía en el altillo. Ella dormía abajo. Él trabajaba afuera desde el amanecer hasta el anochecer, evitando sus ojos. Estaba convencido de que ella le era infiel o planeaba regresar a la ciudad. Entonces el mundo se vino abajo. Era un martes. Jeremiah estaba en el granero reparando un arnés cuando un jinete llegó al galope por el sendero. Era el joven Billy, hijo del herrero. El caballo estaba cubierto de espuma, resoplando fuerte en la nieve. Jeremiah salió con su rifle. «Tranquilo, hijo. ¿Cuál es la prisa?» Billy cayó del caballo más que desmontar. Estaba llorando, su cara manchada de hollín y lágrimas. «Señor Kincaid, por favor. Tiene que ayudar. Cálmate, Billy. ¿Qué pasa? Es mi papá y mi hermanita. Tienen la enfermedad de la garganta. Papá no puede respirar». Se está poniendo azul. La cara de Jeremiah se endureció. Le agradaba el herrero. Era un buen hombre. «Engancharé el carro. Los llevaremos con el Dr. Ambrose». Billy soltó una risa histérica. «Ambrose está muerto, señor Kincaid. Murió anoche, bebió hasta morir o la enfermedad se lo llevó. Nadie lo sabe. Y O'Malley ha barricado su finca. Tiene pistoleros a sueldo. No deja entrar a nadie por las medicinas que está acaparando. Dice que el pueblo es una causa perdida». Jeremiah soltó una maldición áspera en la nieve silenciosa. «Bajaré. No sé qué puedo hacer, pero iré». «No». Billy agarró el abrigo de Jeremiah. «Usted no. Ella, la necesitamos a ella». Jeremiah se congeló. «¿Quién? ¿Tu esposa?» «La doctora fantasma». Billy señaló con un dedo tembloroso a la ventana de la cabaña donde Abigail observaba. «Sarah se lo dijo a todos. Dijo que su esposa cortó la garganta de su niño y lo trajo de vuelta a la vida. Dijo que es una sanadora». Jeremiah miró al chico, luego se volvió lentamente hacia la cabaña. La puerta se abrió. Abigail estaba allí. No llevaba su delantal. Llevaba su abrigo y su bolso de cuero en la mano. Parecía aterrorizada, pero se mantenía erguida. Jeremiah caminó hacia ella, la nieve crujiendo bajo sus botas. Se detuvo a 3 pies de distancia. La traición en sus ojos era devastadora. «¿Es verdad?», preguntó. Su voz no estaba enojada, estaba rota. «¿Es esta la mentira? ¿No eres una chica de granja?» «No», dijo Abigail, con voz temblorosa pero clara. «Soy cirujana. Estudié en la Facultad de Medicina de Boston. Soy una fugitiva porque un hombre poderoso mató a un niño y me culpó a mí». Jeremiah la miró fijamente. Las manos que él había admirado, las manos que pensaba que eran hábiles para el encaje, eran manos que cortaban carne para salvarla. No era una mujer simple a la que pudiera proteger. Era algo completamente diferente. «Me mentiste todos los días», susurró. Quería una vida, Jeremiah. Quería estar a salvo.
pero no puedo estar a salvo mientras mueren niños. Ella se acercó a él. Tu amigo, el herrero, se está muriendo. Puedo salvarlo, pero no puedo hacerlo sola. Necesito un conductor. Necesito a alguien que lo sostenga. Necesito un compañero. Jeremiah miró a la mujer con la que se había casado. Vio el fuego en sus ojos, el mismo fuego que él sentía cuando enfrentaba a un oso pardo. Ella ya no huía. Estaba luchando. Billy sollozaba en el fondo. Por favor, señora Kincaid. Por favor. Jeremiah miró su rifle, luego a Abigail. Escupió en la nieve. La ira no lo abandonó, pero cambió. Se movió de ella hacia O'Malley, hacia la enfermedad, hacia la injusticia del mundo. Sube al carro, dijo Jeremiah bruscamente. Jeremiah, dije que subas al carro. Se volvió hacia Billy. Cabalga adelante. Diles que vamos. Diles que hiervan agua y despejen las mesas. Mientras Abigail subía al carro, Jeremiah le agarró el brazo, no para lastimarla, sino para estabilizarla. No hemos terminado de hablar de esto, dijo, sus ojos azules taladrando los de ella. Pero ahora mismo tenemos trabajo. Bajaron la montaña, no como amo y sirvienta o esposo y esposa sumisa, sino como vanguardia de guerra. Abigail abrió su bolso y revisó sus viales. Jeremiah revisó la carga en su Winchester. Cuando llegaron al borde del pueblo, no era solo Billy esperando. Era una multitud, 20, tal vez 30 personas. Hombres sosteniendo niños enfermos, mujeres apoyando a sus esposos. Estaban parados en el barro y la nieve, con las caras grises de desesperación. Cuando vieron el carro, se elevó un sonido. No una ovación, sino un zumbido colectivo de alivio. Se abalanzaron hacia adelante, manos extendiéndose, tocando las ruedas, tocando los caballos. ¡Ayúdenos!, rogaban. ¡Por favor, ayúdenos! Jeremiah frenó los caballos, mirando el mar de caras desesperadas. Miró a Abigail. Estaba pálida, sus manos temblaban ligeramente. ¿Puedes hacer esto?, le preguntó. Son demasiados, Abby. Abigail miró a la multitud. Vio el miedo. Vio la muerte rondando sobre ellos. Tomó una respiración profunda y el temblor cesó. Era la doctora Abigail Sterling de nuevo. «Puedo hacerlo», dijo. Se puso de pie en el carro, su voz resonando sobre la multitud. «Necesito una habitación limpia, necesito agua hirviendo y necesito cada gota de alcohol de alta graduación que tengan. Si pueden caminar, trabajan. Si no, no estorben». La multitud se apartó. Jeremiah sacudió las riendas y condujeron el carro directo a través de las puertas del infierno, listos para batallar con el mismo diablo. Pero mientras Abigail clasificaba a los primeros pacientes en el granero del herrero, se dio cuenta de la cruda verdad. Tenía la habilidad y tenía la voluntad, pero no tenía la medicina. La antitoxina, lo único que realmente podía detener el brote, estaba en una caja en el sótano cerrado de Thaddeus O'Malley, custodiada por pistoleros a sueldo. Para salvar al pueblo, la doctora Novia y el hombre de la montaña no solo tendrían que luchar contra una enfermedad, tendrían que robar al alcalde. El granero del herrero se había convertido en un altar al sufrimiento. El aire estaba espeso con el vapor del agua hirviendo y el sonido rítmico y aterrador de 50 personas luchando por aire. Las linternas colgaban de las vigas proyectando sombras largas y oscilantes que se parecían demasiado a las alas del ángel de la muerte. Abigail se movía como un borrón. Su vestido gris estaba manchado de sangre y flema. Su cabello había escapado de sus horquillas, colgando suelto alrededor de una cara pálida por el agotamiento. Realizó 3 traqueotomías más en igual número de horas, usando cucharas afiladas cuando su bisturí se desafiló, rezando para que los tubos improvisados no se taparan. Cerca de la medianoche, colapsó en una caja junto a donde Jeremiah vigilaba al herrero. El enorme pecho de Jeb apenas se movía. «Es fuerte», dijo Jeremiah con voz áspera. Estaba limpiando su rifle de nuevo, un tic nervioso. «La fuerza no tiene nada que ver con esto», susurró Abigail, mirando sus manos temblorosas. «La toxina está apagando su corazón. La membrana es solo la primera etapa. Si entra en la sangre, Jeremiah, todos van a morir. Cada uno en este granero». Jeremiah dejó de limpiar.
Miró a su alrededor a las caras, vecinos, gente con la que había comerciado, niños que había visto crecer. Luego miró a su esposa. La mentira que los había separado se sentía insignificante ahora comparada con la verdad masiva de su coraje. La medicina, dijo él, la antitoxina de la que hablaste. Detiene esto, neutraliza el veneno en la sangre, es lo único que lo hace. Y O'Malley la tiene en su sótano como whisky añejo. Ella le levantó la vista, sus ojos endureciéndose con una resolución desesperada. Tenemos que robarla. Jeremiah no parpadeó. Hace un mes, la idea de robar al hombre más poderoso del territorio habría sido impensable. Pero ver a Jeb jadear por aire cambiaba las prioridades de un hombre. La finca está vigilada por 4 hombres, pistoleros a sueldo de Cheyenne. Disparan primero, enumeró Jeremiah, deslizándose en el cálculo frío de un cazador. Casa grande de piedra. Entrada al sótano por atrás, puerta de roble pesado probablemente atrancada desde adentro. Conoces bien el diseño, notó Abigail. Le vendí pieles una vez, me estafó. Me aseguré de saber cómo recuperar mi dinero si alguna vez lo necesitaba. Se puso de pie, deslizando el Winchester en su funda. Quédate aquí. Manténlos vivos hasta que regrese. Abigail se levantó también, agarrando su bolso. No, voy contigo. Abby, va a ser una pelea. Eres doctora, no pistolera. Y tú no distinguirías la antitoxina de difteria del linimento para caballos, replicó ella, atándose el sombrero con fuerza. Las botellas se ven idénticas. Si agarras la caja equivocada, toda esta noche es para nada. Además, añadió, sacando una pequeña pistola Derringer con mango de perla de su bolso. Otro secreto de Boston. No estoy totalmente indefensa. Jeremiah miró la pequeña arma, luego a la mujer feroz que la sostenía. Una sonrisa sombría tocó sus labios. Bien, vamos juntos, pero te quedas detrás de mí. Dejaron el granero al cuidado de Sarah y Billy, deslizándose hacia la ventisca. La nieve caía más fuerte ahora. Una cortina blanca que ayudó en su aproximación a la finca de O'Malley, encaramada en la colina, dominando el pueblo sufriente. La mansión resplandecía de luz, un faro de indiferencia. La música salía de las ventanas, un fonógrafo tocando ópera. Dejaron los caballos en los árboles y avanzaron a pie. Jeremiah se movía como un fantasma, su gran figura silenciosa en la nieve profunda. Le indicó a Abigail que se mantuviera baja detrás de un banco de nieve cerca de la entrada trasera. Un guardia caminaba por la veranda trasera, fumando un cigarro, con el rifle colgado perezosamente sobre el hombro. Jeremiah recogió un trozo de hielo y lo lanzó con fuerza contra el lado opuesto de la casa. El guardia saltó, girándose hacia el ruido. En 2 zancadas, Jeremiah estaba sobre él. No hubo disparo, solo el crujido repugnante de la culata de un rifle conectando con un cráneo. El guardia cayó en la nieve. Jeremiah le indicó a Abigail que avanzara. Llegaron a la puerta del sótano. Estaba cerrada como se predijo. Jeremiah no se molestó con ganzúas. Encajó el cañón de su rifle bajo las pesadas bisagras de hierro e hizo palanca hacia arriba con fuerza bruta forjada en la montaña. La madera se astilló, el metal gimió y la puerta se abrió lo suficiente para que pudieran pasar. Descendieron a la oscuridad. El sótano olía a tierra húmeda, vino caro y aserrín. Jeremiah encendió un fósforo, protegiendo la llama con su mano. Era inmenso. Filas de vinos importados, productos enlatados, sacos de harina, suficiente comida para alimentar a Copper Creek durante un invierno, acaparando mientras el pueblo moría de hambre. Allí, susurró Abigail, señalando una esquina. Apiladas en un palé había 3 cajas de madera marcadas con el símbolo del caduceo y el sello de una compañía de suministros médicos de Filadelfia. Corrió hacia ellas, quitando la tapa de la caja superior. Dentro, anidados en paja, había filas de viales de vidrio ámbar. Antitoxina de difteria, 1000 unidades. Gracias a Dios, suspiró ella, agarrando un puñado de viales y metiéndolos en sus bolsillos. ¡Qué conmovedor! La voz vino de las escaleras. El fósforo se consumió hasta los dedos de Jeremiah, y él maldijo, dejándolo caer. La oscuridad los tragó, salvo por el cuadrado de luz de la puerta de arriba.
Allí estaba Thaddeus O'Malley, sosteniendo un candelabro en una mano y un revólver pesado Colt en la otra. Llevaba una chaqueta de fumar de seda, su cara enrojecida por la bebida y la malicia. El hombre de la montaña y la novia falsa. O'Malley se burló, bajando las escaleras pesadamente. Dos guardias más aparecieron detrás de él, con armas desenfundadas. Los observé por la ventana. Patético. ¿Creen que pueden simplemente entrar y tomar mi propiedad? Jeremiah se puso frente a Abigail, su mano flotando cerca de su funda. La gente está muriendo, Thaddeus. Niños. La gente siempre muere, Kincaid. Especialmente los débiles. Es selección natural. Este pueblo es un drenaje para mis recursos. Un poco de reducción del rebaño hace que los reclamos sean más baratos en primavera. O'Malley rió, un sonido húmedo y feo. Volvió su mirada a Abigail, mirando por encima del hombro de Jeremiah. Y tú, la carnicera fugitiva de Boston. Oh, sí. Recibí los telegramas. Se busca por asesinato. Debería entregarte por la recompensa ahora mismo. Abigail salió de detrás de Jeremiah. El miedo había desaparecido, reemplazado por una rabia fría y dura. Eres un monstruo. Los estás dejando asfixiarse. Yo soy dueño de ellos, rugió O'Malley, su compostura rompiéndose. Soy dueño de la tierra en la que se agachan, el aire que respiran y la medicina que los salva. Y nadie me quita nada. Levantó el revólver, apuntando directamente al pecho de Jeremiah. Di adiós a tu pequeña mentirosa, hombre de la montaña. El disparo fue ensordecedor en el espacio confinado, pero O'Malley no disparó. Gritó. Abigail no había ido por su Derringer. Había agarrado una botella pesada de vino francés del estante junto a ella y la lanzó con todas sus fuerzas. Golpeó a O'Malley directamente en la cara, rompiendo el vidrio y rociando vino tinto como sangre. Se tambaleó hacia atrás, cegado, su arma disparando salvajemente al techo. ¡Corre!, rugió Jeremiah. Empujó la caja de medicina a los brazos de Abigail y la empujó hacia las escaleras, pasando justo al lado del alcalde tambaleante. Los dos guardias detrás de O'Malley levantaron sus armas, pero Jeremiah fue más rápido. No disparó a matar. Disparó a la linterna colgada de la viga central. El aceite llovió, encendiéndose instantáneamente. Un muro de fuego los separó de los guardias. «Vete, Abby, vete». Treparon las escaleras, irrumpiendo en la noche nevada mientras las alarmas comenzaban a sonar desde la casa. Gritos resonaban detrás de ellos. Una bala pasó zumbando junto a la oreja de Abigail, golpeando un árbol. Llegaron a los caballos, Abigail aferrando la caja como si fuera su propio hijo. Montaron, espoleando a los caballos al galope por el traicionero sendero helado. Detrás de ellos, la finca de O'Malley despertaba enojada y vengativa. Tenían la medicina, pero la guerra acababa de comenzar. Irrumpieron de nuevo en las puertas del granero como un viento de tormenta. La atmósfera adentro había empeorado. 2 hombres mayores habían muerto en la hora que estuvieron fuera, sus cuerpos movidos a un rincón frío bajo una lona. El sonido del llanto se mezclaba con la terrible tos rasposa. «¡La tenemos!», gritó Abigail, levantando un vial. Una onda recorrió la multitud. Esperanza, aguda y dolorosa. «Billy, más luz aquí en la mesa principal». «Sarah, tráeme agua fresca», ordenó Abigail, quitándose el abrigo cubierto de nieve. Miró a Jeremiah. Ambos respiraban con dificultad, la adrenalina del robo vibrando entre ellos. «Vendrán», dijo Jeremiah, mirando las puertas del granero. Eran de roble robusto, pero no aguantarían la ira de O'Malley por mucho tiempo. «Necesito una hora», dijo Abigail, ya extrayendo el suero espeso en una jeringa de vidrio. «El peor caso es primero. Jeb, la niña Miller, el niño de Sarah necesita una segunda dosis». «Tienes tu hora», prometió Jeremiah. Caminó al centro del granero, su presencia exigiendo atención incluso sobre el sufrimiento. «Escúchenme», retumbó. «La doctora tiene la medicina, pero O'Malley viene a recuperarla. Los quiere muertos para poder tomar sus tierras. Si pueden sostener un rifle, vayan a las puertas. Si no pueden, guarden silencio y déjenla trabajar. Esta noche defendemos este terreno.
Un murmullo recorrió la multitud. Eran personas abatidas, mineros y granjeros acostumbrados a doblar la rodilla ante O'Malley. Pero al mirar a sus hijos enfermos y luego al hombre de la montaña y a la doctora que habían arriesgado todo por ellos, algo cambió. Lentamente, los hombres se levantaron de donde habían estado llorando. Se secaron los ojos y alcanzaron sus rifles de caza y viejas pistolas del ejército. Se movieron a las ventanas y a las grandes puertas dobles, formando una línea defensiva irregular. Jeremiah tomó su posición en la entrada principal, deslizando la barra en su lugar. Miró a Abigail. Estaba arrodillada sobre Jeb, inyectando el suero en su muslo. Su concentración era absoluta. Era hermosa a la luz de la lámpara, sangre en su vestido, fuego en sus ojos. Se dio cuenta de golpe que la esposa silenciosa y obediente, que pensaba que quería, no era nada comparada con la compañera que acababa de encontrar. El ataque comenzó 20 minutos después. No hubo advertencia. Una ráfaga de disparos astilló la madera de la puerta superior del pajar. El vidrio se rompió. Las mujeres gritaron, lanzando sus cuerpos sobre los niños. «Mantengan el fuego hasta que vean objetivos», gritó Jeremiah sobre el estruendo. Afuera, el capataz de O'Malley, un bruto llamado Silas, bramó a través de un megáfono. «Kincaid, envíe a la mujer y la propiedad robada, y nadie más saldrá herido. O'Malley solo quiere lo que le corresponde. Vengan a buscarla, perros a sueldo», gritó el padre de Billy, disparando un tiro de advertencia a través de un hueco en la pared. Abigail no se inmutó ante los disparos. Se movía de paciente en paciente, un torbellino de eficiencia. Inyectar, limpiar, mover. Inyectar, limpiar, mover. El milagro ocurrió lentamente, luego todo a la vez. 40 minutos después de la inyección, Jeb, el herrero, abrió los ojos. El horrible ronquido que había sacudido su pecho se suavizó en una respiración profunda y desigual. El tinte azul comenzó a desvanecerse de sus labios. «Está respirando», susurró alguien. «Dios mío, está respirando bien». Luego la niña Miller se sentó pidiendo agua. Una ola de esperanza eléctrica surgió a través de los defensores. Estaba funcionando. La doctora fantasma los estaba salvando. Afuera, el tiroteo se intensificó. Los hombres de O'Malley se preparaban para embestir las puertas principales con un tronco talado. El fuerte estruendo sacudió toda la estructura. El polvo llovió de las vigas. Jeremiah apoyó su hombro contra la puerta, gruñendo con el esfuerzo. «No podemos contenerlos para siempre, Abby». Abigail terminó la última inyección en un bebé pequeño. Se puso de pie, sus piernas temblando de agotamiento. Había usado la mitad de la caja. Agarró los viales restantes y caminó hacia Jeremiah. «He terminado», dijo. «El resto necesita tiempo para recuperarse». «Lo hiciste bien, Abby». Jeremiah gruñó mientras otro impacto sacudía la puerta. La madera comenzó a agrietarse alrededor de las bisagras. «Jeremiah», dijo ella, su voz tranquila en medio del caos. Extendió la mano y tocó su brazo. «Si entran, nos colgarán. A mí por la orden, a ti por el robo». Él la miró. «Entonces les hacemos pagar por cada pulgada de cuerda». Se inclinó y la besó. No fue un beso suave de día de bodas. Fue desesperado, con sabor a humo y miedo y un amor feroz y creciente forjado en fuego. «Prefiero morir con la verdadera tú», susurró contra sus labios, «que vivir con la mentira». Un choque masivo astilló la bisagra superior de la puerta del granero. La luz del día se abría paso afuera, un amanecer gris y sombrío. A través de la brecha podían ver a O'Malley sentado en su caballo detrás de sus hombres, su cara vendada donde Abigail lo había golpeado, sus ojos ardiendo de odio. La puerta cedió con un gemido final. Cayó hacia adentro, levantando paja y polvo. Jeremiah levantó su Winchester. La gente del pueblo, detrás de él, amartilló sus armas. Pero los 12 pistoleros parados en la nieve no entraron corriendo. Se detuvieron en seco. Porque detrás de Jeremiah Kincaid no solo había una doctora. Detrás de él había 50 personas. Hombres que acababan de ver a sus hijos arrebatados de la tumba. Mujeres sosteniendo hachas y cuchillos de despellejar. Ya no se acobardaban.
Eran un muro de humanidad furiosa protegiendo a la mujer que los había salvado. O'Malley gritó a sus hombres, ¿qué están esperando? Entren ahí. Dispárenles. Dispárenles a todos. Silas, el capataz, miró las caras decididas de la gente del pueblo, luego al rifle nivelado de Jeremiah, y finalmente a la doctora de rostro sombrío sosteniendo una jeringa como un arma. No hay suficiente dinero en el mundo para esto, señor alcalde, escupió Silas. Bajó su arma y dio la vuelta a su caballo. Uno por uno, los pistoleros hicieron lo mismo, desvaneciéndose en el amanecer nevado, dejando a Thaddeus O'Malley solo, impotente y furioso contra un pueblo que finalmente había encontrado su columna vertebral. Abigail se dejó caer contra Jeremiah, completamente agotada. El silencio en el granero fue repentino y abrumador, solo roto por el sonido de una respiración clara y fuerte. Habían ganado la noche, pero mientras el sol salía sobre Copper Creek, Abigail sabía que sus problemas no habían terminado. O'Malley estaba herido, humillado y aún era poderoso, y ella seguía siendo una mujer buscada con una recompensa por su cabeza que acababa de hacerse mucho más grande. La primavera llegó a Copper Creek, no con un deshielo suave, sino con el violento crujido del hielo en el río. La nieve retrocedió, revelando las cicatrices fangosas del pueblo, pero también los brotes verdes de nueva vida. La epidemia se había roto. Gracias a la antitoxina y a la vigilancia insomne de Abigail, el número de muertos se había estancado en 12. Era una tragedia, sí, pero en un pueblo que debería haber perdido 100, era un milagro. Abigail ya no se escondía, no podía. La cabaña de los Kincaid en la cresta se había convertido efectivamente en una clínica. La gente venía con huesos rotos, con fiebres, con complicaciones de parto. Pagaban en pollos, en leña y en gratitud silenciosa y llorosa. Jeremiah lo observaba todo con una extraña mezcla de orgullo y temor. Había construido una partición en la habitación principal para sus cirugías, alisando la madera él mismo para que no hubiera astillas que se engancharan en sus vestidos. La veía trabajar, maravillándose de la mujer que una vez había tenido demasiado miedo para pelar una papa. Eran socios ahora en todos los sentidos. Las noches ya no eran silenciosas. Estaban llenas de conversaciones tranquilas e intensas de dos personas que habían visto el abismo juntas y se habían sacado mutuamente. Pero la sombra de Thaddeus O'Malley aún se cernía sobre el valle. Desde la noche en el granero, el alcalde había desaparecido en su mansión. No había tomado represalias con violencia. Sus pistoleros lo habían abandonado. Pero Jeremiah sabía que un hombre como O'Malley no perdonaba. Él esperaba. El golpe cayó un martes brillante de abril. Jeremiah estaba cortando leña cuando escuchó el pesado golpe de cascos. No era una incursión esta vez, era una procesión. Cabalgando por el sendero venía Thaddeus O'Malley, vestido con su mejor traje, luciendo engreído. Flanqueándolo había dos ayudantes, y en el centro cabalgaba un hombre con una estrella de plata prendida en su guardapolvo. Un alguacil federal. Abigail salió al porche, limpiándose las manos en su delantal. Vio la estrella y su cara se puso blanca como la tiza. El miedo que había enterrado bajo meses de trabajo regresó de golpe, asfixiándola. Jeremiah Kincaid, llamó el alguacil, su voz seca como el polvo. Era un hombre mayor con ojos que habían visto demasiado pecado. Tengo una orden aquí. Jeremiah no alcanzó su rifle. Caminó hacia el porche, poniendo su cuerpo entre el hombre de la ley y su esposa. ¿Qué asuntos tiene aquí, alguacil?, preguntó Jeremiah, su voz firme. O'Malley rió, un sonido como hojas secas arrastrándose sobre piedra. Justicia, Kincaid. Te dije que tendría la última risa. Puedes robarme. Puedes humillarme, pero no puedes luchar contra el gobierno de los Estados Unidos. El alguacil desmontó lentamente. Sacó un papel doblado de su abrigo. Busco a una tal Abigail Sterling, buscada en la mancomunidad de Massachusetts por homicidio involuntario y practicar medicina sin licencia. La recompensa es de $500. Levantó la vista, su mirada aterrizando en Abigail. Señora, usted encaja con la descripción. Abigail dio un paso adelante, su mano descansando en la espalda de Jeremiah para evitar que hiciera algo imprudente.
Soy Abigail, dijo, su voz temblorosa pero audible. Pero no fue homicidio involuntario. Fue un error cometido por un borracho que me culpó para salvar su reputación. La ley no trata con él, dijo ella, dijo señora. Dijo el alguacil, sacando un par de esposas de hierro. Trata con papel, y tengo el papel. Viene conmigo a Helena y luego en un tren de regreso al este. Sobre mi cadáver, gruñó Jeremiah. Su mano se movió hacia el cuchillo en su cinturón. No, Jeremiah, suplicó Abigail, agarrando su brazo. Es un agente federal. Si luchas contra él, te colgarán. No dejaré que te lleven, dijo Jeremiah, sus ojos azules ardiendo con lágrimas. No me importa la ley. Salvaste este pueblo. Y esa es la ironía, ¿no? Se burló O'Malley. Ella salva a la chusma, pero no puede salvarse a sí misma. Póngale las esposas, alguacil, y arréstrelo a él también por el robo de mi sótano. El alguacil subió los escalones. El metal de las esposas brilló al sol. Abigail extendió las muñecas, lágrimas corriendo por su rostro. Miró las montañas, la cabaña, al hombre que había aprendido a amar. Se había acabado. Esperen. La voz no vino de Jeremiah, vino del sendero detrás de ellos. Caminando por el camino empinado no venía solo una persona. Era el herrero Jeb, y detrás de él, Sarah, y detrás de ella, los Miller. Una multitud de 50 personas, la misma multitud que había defendido el granero, marchó hacia la cresta. No se la llevará, alguacil, dijo Jeb, su voz rasposa por el daño que la difteria había hecho, pero fuerte. Sostenía un mazo en la mano. El alguacil se giró, su mano bajando a su arma. Esto es obstrucción de la justicia. Retírense. Esta mujer me salvó la vida, dijo Jeb, pasando junto al alguacil para pararse en el porche. Salvó a mi hijo. Salvó a medio pueblo mientras esa serpiente. Señaló a O'Malley. Se sentaba sobre una pila de medicina y nos veía morir. «¡Es una criminal!», gritó O'Malley. «¡Es una asesina!». «Es una doctora!», gritó Sarah, dando un paso al frente. «La mejor doctora que este territorio ha visto jamás. Si ella es una criminal, entonces arréstenos a todos, porque la ayudamos y la encubrimos». «A mí también», gritó otro minero. «¿Y a mí?». La multitud se abalanzó hacia adelante rodeando el porche. No levantaron armas, simplemente se quedaron allí. Un muro de testigos, un jurado de sus pares. El alguacil miró las caras enojadas. Miró las tumbas frescas en el cementerio colina abajo. Miró a Abigail, que estaba con la cabeza en alto, no como una fugitiva, sino como un pilar de la comunidad. Miró a O'Malley. Dijo que era una vagabunda peligrosa que engañó al pueblo. «Lo es», insistió O'Malley. El alguacil volvió a mirar a Abigail. «¿Salvó usted a estas personas?». «Hice mi trabajo», dijo Abigail suavemente. «Honré mi juramento. Primum non nocere». Primero, no hacer daño. El alguacil se quedó en silencio por un largo momento. El viento silbaba a través de los pinos. Luego, lentamente, guardó las esposas en su cinturón. Metió la mano en su bolsillo y sacó otro trozo de papel, un telegrama amarillo. «Recogí esto en Helena ayer», dijo el alguacil. «Enviado desde Boston. Parece que el doctor Arthur Calloway falleció la semana pasada. Insuficiencia hepática». Abigail jadeó. «Aparentemente», continuó el alguacil leyendo el telegrama. «El buen doctor tuvo un momento de conciencia en su lecho de muerte. Firmó una confesión. Admitió que él fue quien arruinó la cirugía del hijo del senador. Admitió que incriminó a su asistente». El silencio en el porche era ensordecedor. La mandíbula de O'Malley cayó. «La orden es nula, señora Kincaid», dijo el alguacil, tocándose el sombrero. «Es una mujer libre, a los ojos de la ley, al menos». Jeremiah soltó un suspiro que sonó como un sollozo. Agarró a Abigail, enterrando su cara en su cuello. Ella se aferró a él, sus rodillas cediendo por el alivio. Pero el alguacil dijo, su voz endureciéndose mientras se daba la vuelta: «Tengo otra orden aquí. Una que juré yo mismo esta mañana después de escuchar algunas historias interesantes en el pueblo». Caminó por los escalones pasando a la multitud atónita y se detuvo frente a Thaddeus O'Malley. «Thaddeus O'Malley», entonó el alguacil,
Tengo una declaración jurada aquí de 20 habitantes sobre el acaparamiento de suministros médicos esenciales durante una epidemia declarada, causando muerte por negligencia. Y metió la mano en su alforja y sacó un libro de contabilidad encuadernado en cuero. El señor Kincaid aquí envió esto a la oficina del gobernador hace un mes. Parece que ha estado robando el impuesto federal al oro durante 5 años. La cara de O'Malley se puso morada. Usted no puede. Soy el alcalde. Es un ladrón y un asesino, dijo el alguacil. Dese la vuelta. El clic de las esposas en las muñecas de O'Malley fue el sonido más dulce que Copper Creek había escuchado jamás. Mientras el alguacil se llevaba al tirano balbuceante, la multitud estalló. Los vítores resonaron en las paredes del cañón. Jeb estrechó la mano de Jeremiah. Sarah abrazó a Abigail llorando, pero en medio de la celebración, Jeremiah llevó a Abigail de vuelta a la quietud de la cabaña. La miró, realmente la miró a la luz del sol que entraba por la puerta abierta. El miedo había desaparecido de sus ojos. Entonces, dijo él, su voz espesa de emoción. Eres libre de irte. Puedes volver a Boston. Puedes ser una cirujana de la gran ciudad. Ninguna orden te retiene aquí. Abigail miró alrededor de la cabaña, a la mesa tosca, a la partición médica que él había construido para ella, al hombre que había cabalgado al infierno por ella. Extendió la mano y tomó su mano cicatrizada y callosa entre las suyas. Boston tiene muchos doctores, Jeremiah, dijo ella suavemente. Copper Creek solo tiene uno. Extendió la mano y tocó su barba. Y además tengo un esposo aquí que tiene la terrible costumbre de lastimarse. Alguien tiene que cuidarlo. Jeremiah sonrió, una sonrisa verdadera y amplia que transformó su rostro robusto. Se inclinó y la besó, y esta vez no había secretos entre ellos. Solo la promesa de un futuro construido sobre la verdad, el coraje y un amor que había sobrevivido a la plaga. La primavera siguiente se colgó un nuevo letrero sobre la tienda general en el pueblo. No decía O'Malley. Era una clínica pequeña y ordenada, y el letrero, tallado a mano por Jeremiah Kincaid, decía, Médica de Copper Creek, Abigail Kincaid, doctora en medicina. Todos bienvenidos. Y en las montañas de Montana, la leyenda de la doctora Novia se contó por generaciones. La mujer que ocultó su rostro para salvar su vida y reveló su corazón para salvar un pueblo. ¡Qué viaje! De fugitiva desesperada escondida en un vestido de novia a salvadora de todo un pueblo. La historia de Abigail y Jeremiah demuestra que a veces las pruebas más duras forjan el amor más profundo. Enfrentaron la muerte, la corrupción y sus propios secretos para encontrar una verdad por la que valía la pena luchar. Si esta historia de la doctora Novia y su hombre de la montaña te conmovió, por favor presiona el botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. ¿Qué opinas de la elección de Abigail de quedarse? ¿Habrías vuelto a Boston? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Y si quieres más historias dramáticas y emocionantes del lejano oeste, no olvides suscribirte y tocar la campana para no perderte nunca un nuevo episodio. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.